que a veces tienen que ver con la familia y las problemáticas que existen. Bueno, hoy desde este lugar saludamos un cordial saludo para Marga, nosotros decimos Margarita, que hoy no está con nosotros, está con un tema de salud, pero desde este lugar un cariño y un saludo especial para la vida de ella. Bueno, hoy está Sole. ¿Cómo está Sole? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidas a todos. Muy contenta por estar acá un lunes más, extrañando ya. Saluditos a Marga. Espero que se mejore pronto para que pueda estar acá acompañándonos. Así que en este día de frío los acompañamos en esta noche, a los que estén volviendo del trabajo. Tal vez ya están algunos por acostarse a dormir o en la cama, tal vez. Con un tema muy interesante, la verdad muy contentos por estar hoy acompañándolos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno poder de alguna manera reencontrarnos, ¿verdad? Sí, Que cada lunes para nosotros es un reencuentro, es poder de alguna manera acercarnos a cada uno de ustedes. Y bueno, se nos cambió el clima, Sole, ¿viste? De un día sí. para otro, hoy llovía, paraba, salía el sol, luego... Y ahora hace un frío bárbaro, Hoy ¿no? ¿Llovió hoy? Sí, llovió por Llovió, partes, sí, mira. yo estuve por el lado de San Fernando y llovía, por lado un poquito paraba, así que no sabíamos qué hacer, Sí, estábamos trabajando ahí y no sabíamos qué hacer y hoy salimos, bueno, nos metimos adentro y luego salimos afuera, un frío, sí, sí, pero sí. bárbaro, que está bueno para prender la salamandra. No Sí. sé si alguna vez tuviste salamandra. ¿Qué es la de los tronquitos? Sí. Ah, no, no tuve. No Ah, tuve, oh. pero conozco. Claro, estufa Claro. querosén, sí, No, no, hay esa no. diferentes formas de calentarse Mirá. había, ¿eh? Antes Sí, estaba sí. el brasero, bueno, yo no, no tuvimos brasero, pero había brasero, se prendía fuego, ¿no? Y se ponía un par de leñas He cuando estaba. estado en la casa de mis abuelos, en el Sí. campo, en Corrientes, sí, que Ah. fueguito de leña, eso sí. Bueno, pensé que eras de Norteamérica. No, 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 no. Está bien, bueno, bien, familia de Corriente, bueno, Sí, sí, sí. sí. Y bueno, hoy en la actualidad, con el tema de la energía, cómo está subiendo todo, hay mucha gente que está volviendo a la Sí, estufa, sí, sí. de alguna manera, ese tipo de estufa, a leña, A leña. y está bueno, ¿no? Está bueno Sí. de alguna forma. Yo siempre me trae recuerdo, ¿no? Porque mi abuelo prendía la salamandra que le decían y siempre ponían la naranja, la batata, siempre Mira, había algo para, para comer. para comer, sí, era algo de alguna manera que tenía como una doble función, ¿no? Claro, Bueno, hoy estamos como más modernizados, está la energía la eléctrica, que energía. bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con aires y bueno, y El tenemos, año pasado, ahora que sí, recuerdo, en el lugar donde estaba, en la casa donde vivía, porque yo alquilo, me mudé hace poquito, teníamos un, ¿cómo se dice? Un hogar. un hogar. Un hogar, a Ah, bien, leña, bien, bueno. ahí que recalculé. Que muy bueno, la verdad, consumía muchísimo porque era bastante grande la casa, pero Claro. la verdad que es muy lindo la experiencia, fue Sí, linda. igual calentaba, ¿no? El lugar, Sí, 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 sí. muy Así que cómodo. bueno, toda la gente que bueno, hoy está, aquel que está trabajando todavía, ¿no? Desde este lugar un saludo para cada uno de ustedes, ¿no? Que está de alguna manera haciendo el deber, ¿no? A veces algunos están trabajando en fábricas, otros están trabajando con el vehículo. Desde este lugar un cordial saludo para vos que nos estás escuchando y cada lunes que nos escuchás y a todos aquellos que son seguidores, que nos acompañan, Sí, gente de la iglesia, gente que está en el anonimato, que todavía no conocemos y que de sí. alguna forma cada lunes nos está acompañando. Es una bendición de alguna manera que pueda cada lunes compartir con nosotros este espacio, este momento donde nos ayuda a reflexionar un poco, Sí, ¿no? Hay temas que nos llevan a pensar. Hoy tenemos un tema bastante bueno, ¿no? sí, Que tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? En una sociedad donde cada día de alguna forma estamos viviendo una sociedad compleja, con un montón de situaciones que nos toca vivir en el día a día, ¿no? Una economía compleja, con problemas de guerra en otros países, ¿no? Saliendo de una pandemia, es decir, estamos viviendo un proceso mundial bastante complejo, ¿no? sí, Bastante de alguna manera con crisis, podemos decir. Pero sí, bueno, las crisis totalmente. son de alguna manera sinónimos o podemos decir, o que nos traen oportunidades a Sí, veces, ¿no? A veces las crisis nos lleva de alguna manera a poder tener un aprendizaje. sí.
creo que depende mucho de cómo se mire, ¿no? La situación en sí, si uno utiliza esa crisis para generar algún tipo de oportunidad, pero sí, yo pienso que las crisis pueden traer maneras de modificar la realidad de uno, ¿no? Para bien o para mal a veces. Claro, sí, de alguna forma lo que uno puede ver dentro de las crisis, porque siempre tiene algo que aprender uno, Sí. ¿no? A veces lo que nos sucede, lo que nos pasa, ¿sí? Siempre uno, justamente un profesor decía que, bueno, por ejemplo, esa persona que va a aprender a manejar, ¿no? Viste que manejar es complejo, ¿no? Sí. Decir, bueno, tengo que aprender a manejar, bueno. Y te dicen, bueno, por un lado tenés que aprender a manejar, pero bueno, tenés que mirar para adelante, pero a su vez también tenés que poner el cambio, Sí. ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Miro para adelante, pongo el cambio. Claro. Bueno, aprendés a poner el cambio, pero tenés que poner el otro pie, coordinar con el otro pie Claro. el embriague, ¿no? Sí. Si prendés el auto, tenés que mirar para adelante, poner el cambio, entonces hay el espejito. Los espejos, comenzar a mirar los espejos, entonces todo un proceso, ¿no? El aprender a manejar es bastante complejo, que muchos por ahí se quedan en el intento, ¿no? Sí. ¿No? Decir, no, ya está. Y bueno, por ahí tenemos a alguien que por ahí en nuestro lado que no es muy paciente y no nos tiene esa capacidad de enseñarnos, decir, no, déjame, esto no es para mí. Totalmente. Pero sin embargo todo eso genera, ¿verdad? Una gran crisis, porque me genera una crisis, ¿no? Además, cada vez que me meto en el auto digo, salgo nervioso, salgo mal porque no pude coordinar todo para poder hacer que ese auto funcione hacia adelante. Y uno ve que hay gente que lo hace, ¿no? Naturalmente. Naturalmente. Entonces todo esto... Y a veces todo esto tiene que ver con el aprendizaje. Las crisis, a veces en la perseverancia, en la constancia, nos llevan a, de alguna manera, un gran aprendizaje, ¿no? Sí, la constancia, creo yo, ¿no? El no darse por vencido. Que las circunstancias no te limiten, ¿no? Porque a veces creo que viene de la mano un poco con esto que habíamos hablado en el último programa, ¿no? Que hablaba de esos pensamientos que a veces tenemos muy presentes de no puedo, esto no lo voy a poder hacer, que también viene de la mano un poco con el tema de hoy. Creo que no darse por vencido y perseverar ante la situación está buenísimo, desde aprender a manejar o un montón de cosas que justamente el otro día escuchaba a una persona que decía, nunca pensé que iba a poder tocar la guitarra y hoy lo hace y vos decís, bueno, se puede, con constancia se puede. Claro. Lo que pasa es que dentro de alguna manera, de este deseo de poder hacer algo, hay muchos obstáculos por ahí, ¿no? Sí. Y a veces, todas las crisis generan en nosotros un proceso de que, bueno, nos metemos para adentro o avanzamos o nos quedamos o nos resignamos o nos ponemos en el papel de víctima, por ejemplo, ¿no? Que, entonces, en este caso... tenemos que empezar a reaprender que todo este tipo de crisis nos enseña para algo, que tenemos que ser perseverantes, constantes, esforzados, capaces de poder avanzar en medio de esta circunstancia que a veces nos toca, ¿no? Hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Que tiene que ver con, de alguna forma, nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con esta mirada de nosotros, ¿no? A veces tenemos una mirada acerca de nosotros bastante compleja, ¿no? Y que a veces decimos, ¿de dónde viene esto? ¿No? Y por ahí resuena esta palabra que es el autoestima, ¿no? Y dice, ¿qué es eso del autoestima? La verdad que a veces la verdad que no entiendo eso. Entonces hay algo de alguna manera que está bueno hoy poder traerlo a la mesa para poder hablar acerca de esto, ¿no? Porque son temas que por ahí de alguna forma tenemos algo de todo esto y no nos damos cuenta. Sí. Yo pienso que va de la mano un poco con esto que hablamos, ¿no? De esto de aprender, de perseverar. A veces si yo no tengo un autoconcepto muy bueno de mí, todo lo otro es más dificultoso. A veces lo relacionamos, tal vez nos escuchan y es una palabra muy diminuta o no entiendo el significado, pero en nosotros como personas influye muchísimo, determina un montón lo que nosotros vamos a hacer, nuestros logros, nuestras metas, el día a día. Si somos padres, cómo influye también en el reflejo de nuestros hijos también. Creo que tiene que ver mucho esto con nosotros como personas, ¿no? Y cómo vamos a vivir la vida día a día, porque va a tener que ver con cómo me trato yo y cómo voy a tratar a un otro. Somos seres sociales constantes, así que va a ser muy importante tener algo claro sobre este tema. Sí, creo que como decís vos, este tema que de alguna forma
lo hemos escuchado, por ahí escuchamos a veces acerca de esto y que muchas veces tenemos poca información, ¿no? Sí. De qué significa esto, ¿no? Sí, sí. Y a veces, de alguna forma, hay muchas cosas que no nos dan resultado, no podemos avanzar y porque hay este tipo de situaciones, esta problemática en mi persona, que no me he dado cuenta o por ahí quizás nunca nadie me dijo, ¿no? Pero hoy a través de este programa de radio podrás de alguna manera escuchar, ¿no? Y te servirá de aprendizaje, nos servirá a todos, ¿no? De aprendizaje, el poder abordar este tema y poder contribuir a que nos demos cuenta, porque creo que la base de un problema es darnos cuenta cuál es el problema, claro. ¿no? Y ver qué solución podemos darle, ¿no? Entonces, decimos que de alguna manera el autoestima es algo importante en cualquier ser humano. Sí, totalmente. Lo tenemos todos. Exacto. Eso se construye de alguna manera cuando somos pequeños y se construye en base a lo que tenemos alrededor nuestro. Tiene que ver con el trato de esa persona que es nuestra figura de apego, la que nos protege, la que nos da esa seguridad de experimentar el mundo, ¿no? Desde que nosotros crecemos y más, siempre lo que nosotros tratamos acá es de poder autoexaminarnos de alguna manera, ¿no? Claro. Como decíamos recién, esto de poder dar cuenta de determinadas cosas que vivimos o repetimos para poder sanarlo de alguna manera. En este caso, cuando hablamos de autoestima en sí, tiene que ver con esto, con qué me hicieron percibir de mí mismo, porque no en sí nosotros venimos a este mundo sin tener esa capacidad, ¿no? De decir, bueno, soy de determinada manera, me gustan estas cosas, cómo soy, si me siento gustos y demás. Entonces, un entorno va a generar en mí eso, ¿no? Si me voy a sentir bien con mi cuerpo o no, si me voy a sentir inteligente o no. Todo eso tiene que ver de alguna manera con el autoestima en sí. El autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Claro. Vos fíjate que acá un poco hablas acerca de nuestra percepción, ¿no? De la realidad. A veces hablar de la percepción de la realidad, a veces... Es decir, decía alguien que el mapa de algo no es el territorio, ¿no? Que uno puede ver un mapa y decir, bueno, yo veo acá la Argentina. Sí. Y en realidad no vemos la Argentina, vemos un mapa. Exacto. Sí, sí, porque la Argentina sería como mucho, ¿no? Es como que no podés visualizar todo. Entonces a veces carecemos de esa capacidad. Nuestra percepción a veces no llega a ver todo, ¿no? Y a veces nuestra percepción en este caso y en este tema de la autoestima tiene que ver con distorsión que a veces puedo tener acerca de alguna forma de algo, ¿no? Que se como construyó o me lo dijeron, ¿no? Total. Entonces, el problema de la autoestima es esa, que la percepción que tengo, ¿no? A veces es equívoca, ¿no? Porque, por ejemplo, decimos, ¿no? Por ejemplo, y a veces nos pasa, ¿no? Vos te pones un grupo de personas alrededor y uno dice, no, yo no soy inteligente, ¿no? Entonces, viste, hay una percepción de sí mismo, ¿no? En esto de que no soy inteligente. Bueno, pero nosotros, es más, la ciencia, o de una manera científica, se ha descubierto que hay múltiples inteligencias, ¿no? Es decir, que no es solamente, no soy inteligente por ahí en matemáticas, pero pintando sí. La percepción, ¿sí? de las cosas no son las verdades absolutas, ¿no? Exacto, sí. Esas percepciones tienen que ver mucho con esa persona que nos ha ayudado, nos ha acompañado en la primera etapa de nuestra vida. Y a veces esas percepciones no son propias, sino son, digamos, expuestas, ¿no? Depositadas en uno, ¿no? Tal cual. Desde mis frustraciones, desde un montón de situaciones que a mí me suceden. Entonces, esta es la importancia de cuando en el crecimiento del niño, ¿no? En la primera etapa, que es donde construimos el autoestima y de alguna manera es lo que nos va a definir el día de mañana de cómo vamos a ver la vida en sí, cómo nos vamos a autopercibir y en base a eso cómo vamos a vivir el mundo el día que tengamos pareja, el día que seamos padres, porque esto es como una cadena de alguna manera, ¿no? Pero esto
por ejemplo, esto que decías, ¿no? Del mapa y de lo que uno ve. Justamente hoy escuchaba un profesor que hablaba sobre esto, ¿no? Que él tuvo que darse cuenta de cómo él enseñaba a los alumnos, ¿no? Que se dio cuenta que lo que él percibía no era lo que el niño veía. Claro. Porque le traía problemas matemáticos que los niños usaban otra lógica. Pero era verdad lo que el niño decía. Por ejemplo, no sé, le planteó, nómbrame 3 frutas, le dice. Claro. Bueno, y dice 3 melones, le dice. Pero dice, no, pero te estoy diciendo 3 frutas. Y 3 frutas son 3 melones, Está le dice bien, el niño. El está niño bien. estaba razonando bien. Exacto. Entonces él, como que ese tipo de cosas le empezaron a generar ruido. Claro, lo que percibe el niño en base a lo que él estaba pidiendo. Entonces él tuvo que observar en base a lo que el niño percibía, claro, y expresarse desde otro lugar. Tal cual. A veces nos cuesta ponernos en esa posición, ¿no? Sí, es como que de alguna manera a veces uno no tiene en cuenta el mapa mental del otro, ¿no? Claro. Es decir, uno cree, siempre, gran parte de nosotros lo damos porque, bueno, se da cuenta y a veces nunca se entiende, no se da cuenta, ¿no? Sí. Hablar un poco acerca de la autoestima, de alguna forma también nos habla de pensar en este equilibrio que uno debe tener, ¿no? Tener una autoestima sana es primordial para cualquier ser humano, ¿no? Es decir, podemos decir, esto nos permitirá enfrentarnos en la vida con mayor confianza en nosotros mismos, posiblemente repercuta, sí, que logremos alcanzar nuestras metas, objetivos, exitosamente, además, seguramente contribuirá a que se nos abra más puertas, por lo tanto a que nos sentiremos más realizados, ¿no? Entonces es muy importante llegar a un equilibrio, ¿no? Porque esto de percibirnos, ¿no?, de una manera distorsionada, porque podemos llevarlo como para el egocentrismo, para ser un egocéntrico, como para ser una persona que está en un estado de una baja autoestima, ¿no? Entonces, a veces la distorsión puede ser por esa construcción que tuvimos o que de alguna manera se nos ha construido. Siempre creo, decía Pichón Rivière, que siempre con un otro nos vamos construyendo. Hay un otro siempre, ¿no? Y es verdad, siempre hay un otro, ¿no? No es que vinimos al mundo y somos... Y alguien decía, ¿no?, cada vez que oraba por un chico o de alguna manera o oraba por una familia, decía... Dios te ha dado una carta en blanco, ¿no? Y dice, qué cosa, ¿no? Que de alguna forma a veces un hijo significa eso, ¿no? Vos empezás a escribir la historia en esa persona, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces acá encontramos en esta distorsión, ¿no? Y esto de alguna manera podemos traerlo para que cada uno de los que está desde el otro lado nos cuidemos con la palabra, ¿no? Sí, porque la palabra, justamente se preguntaba, ¿qué se diferencia de la prehistoria con la historia y la palabra? La palabra tiene historia, ¿no? Claro. Es decir, todo se resignifica la palabra siempre. Es más, recordamos algo cuando hay una palabra. Es decir, te acordás y empezamos a hablarla y recordamos. Sí, la palabra es muy importante en el ser humano, desde el momento que habla, ¿no? Sí. Y estos conceptos o esta manera de tratarnos a veces, ¿no? O cómo tratamos a nuestros hijos. Totalmente, sí. Pensar que ya desde ese lugar, desde que el niño tiene días de vida, año, ¿no? Año y medio, donde empieza a percibir todo, ¿no? Cómo percibe a la madre o al padre, a la persona que lo cría, que lo instruye, si se siente seguro o no. Todo eso va a influir en el autoestima. Y a veces, por ejemplo, no sé, nos estás escuchando y decís, bueno, pero no, a mí no me pasa. Todos nos movilizamos, creo, en base a nuestra autoestima. Y es conflictivo cuando hay una baja autoestima o una grande estima de uno mismo, ¿no? Creo que entramos ahí en un conflicto porque va a influir en mí todo. La autoestima es un sube y baja, digamos, ¿no? A veces... es como que cuesta encontrar el eje, el equilibrio para poder mantenerlo, pero sí es importante tener un sano autoestima de uno mismo, una mirada adecuada y también eso de transmitirlo a los niños, ¿no? Como vos pensarlo desde este lugar que decís de la hoja en blanco, es una gran responsabilidad. Tal cual. Porque va a influir en todo, en las decisiones que pueda tomar en la adultez. Claro. Vos fíjate que las cosas que podemos decirle a un chico, ¿no? Callate. Total. No llores. Claro.
no llores, callate. Sí, sí, sí. Le decimos un montón de cosas, Sí, tonto, totalmente, sí. o por ahí hay palabras que de alguna manera pueden generar el estúpido, Sí, todas esas sí. palabras que son vulgares y otras palabras más Sí, todavía. totalmente, Entonces, ¿no? imaginemos qué es lo que causa en ese sujeto, qué Claro. significa esa palabra que yo estoy diciendo, Sí, sí, sí. que estoy depositando en ese sujeto, en ese Sí. niño, ¿no? Capaz Entonces, para mí no es nada. exacto, Porque yo lo tengo naturalizado, porque me lo han dicho muchas veces y yo, como bueno, pasa que bueno, generalmente, ¿no? Bueno, acá nos hablamos así, ya están acostumbrados. Y en realidad ese niño, esa persona que tenés enfrente, tiene otro mapa mental, claro, tiene otra manera de exacto. percibirlo. Hoy los niños están súper desarrollados en el hecho de que reciben sobreinformación de un montón de cosas y tal vez esa palabra que vos sentís que no es tan importante para él tuvo otro significado porque lo relaciona con otra cosa y puede llevar a muchos conflictos internos, principalmente en la adolescencia, donde no encuentran una identidad, ¿no? Claro, claro. Como otro de los temas, la violencia, ¿no? Sí, También con los chicos, ¿no? sí, Y sí. podemos saber un montón de cosas. Entonces, decimos que esto que se va construyendo a veces se construye y se construye mal, o se construye de una forma distorsionada. Sí, La persona se autopercibe de una manera compleja, que no es inteligente, que no es capaz, que bueno, y tiene miedo de muchas cosas, ¿no? Es decir, miedos, a veces inseguridades. los papás generamos y ponemos todos los miedos que teníamos nosotros, se los ponemos a ellos, Sí, ¿no? Entonces, decimos que de alguna manera una persona con ese tipo de tendencia, con esa manera, ¿no? Tiene algo, tiene aptitudes, tiene formas, ¿no? sí, Por ejemplo, hay un conformismo, falta de motivación, deja de luchar por su sueño, no cree que no seremos capaces de conseguirlo, no creemos que somos poco valiosos, es decir, claro. acá encontramos una persona que hay una autoestima, ponemos, bajo, Sí, ¿no? En este sí, sí, sí. caso, y que hay como una aptitud frente a la vida, Claro. ¿no? Que Sí, de sí. alguna manera es poco motivada, ¿no? Es decir, enfrente, por ejemplo, dijimos esto de manejar y bueno, en la primera ya deja, ¿no? Claro, sí, sí, Porque sí. se considera que nunca va a poder, Sí. ¿no? Ceder para no sentirse en esa posición tal vez de todo el tiempo me siento menos, ¿no? Un Claro, conformismo ante todo. Bueno, me resigno, una resignación constante, ¿no? Por esta característica de alguna manera en donde yo no me siento seguro, no me hicieron sentir seguro de que en algún momento iba a poder hacer algo. Entonces tengo una falta de motivación. Nada me motiva, claro. dejo de luchar por las cosas que a mí me agradan, tal vez tengo desde niño ese, porque hay personas que tal vez hasta tienen algún don, por decirlo de una manera, Sí, para algo y no lo ven. Lo ve todo el mundo, y por no ejemplo, lo. menos ellos mismos Exacto. porque realmente no se sienten capaces. No son capaces piensan que no son capaces de conseguirlo y se sienten poco valiosos con Claro. respecto a eso. Vos fíjate que el tema este de sentirse poco valioso, ¿no? Ujú. Es si tiene que ver con que de alguna manera se ha construido que uno como ser humano a veces tiene poco valor. Me han hecho sentir eso, ¿no? Sí, Que no tengo tanto valor, ¿no? Y a veces todo este tipo de cosas generan toda esta falta de motivación, ¿no? Es sí, decir, ahí encontramos gente, ¿no? Que sí, en la primer enfrentamiento no, quiere abandonar todo, claro. ¿no? Deja, ¿sí? Y de alguna manera vive en una actitud muy conformista, ¿no? Es Sí, decir, bueno, está bien, esto es lo que me tocó, esto es lo que sí, realmente... es decir, a veces yo siempre soy un motivador en el tema del estudio, ¿no? Siempre, y a veces hay gente que me responde, no, pero ¿para qué? ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy a estudiar? Ya soy grande, ¿no? Como si de alguna manera el estudio es condicionado para una Para determinada una edad, ¿no? determinada. Y a veces somos, por ahí hay personas que son grandes y son muy capaces, muy Sí, inteligentes, ¿no? totalmente, sí, Muy, sí. y a su vez también hacen que se sienta bien esa Sí, persona. De totalmente, sí. hecho, y bueno, pero encontramos este tipo de Sí, sí, situación, ¿sí? Bueno, encontramos también otro de los síntomas que podemos encontrar en este tipo de personas, es timidez, miedo, inseguridad, ¿sí? sí, Son cosas que a veces, el tema de la timidez es complejo, ¿no? sí, Es decir, sí. la timidez es decir, Limita mucho.
limita mucho. Sí, ¿sí? sí. Y a veces el tema de la timidez, a veces pareciera que la persona se cierra mucho, ¿no? A todo. Bueno, hay una aptitud frente a los demás, le cuesta hasta caminar, ¿no? Una persona tímida. Se siente, pienso que esto de sentirse muy observado, Observado. ¿no? Por ejemplo, dice infinitos miedos a quedar mal, a lo que piensen los demás de nosotros, Claro. a hacer el ridículo, incapacidad de tomar la iniciativa. Claro. Me siento limitado constantemente en todo, ¿no? Pero por la mirada del otro, básicamente. Claro, es como que la mirada del otro está muy presente. Total. ¿no? Está muy como, de alguna manera, siempre que, a ver, estoy mirando a ver que estoy siendo observado. Claro, ¿no? sí. Y el tema de la timidez es muy complejo para la persona que lleva todo esto, porque es un calvario para el momento, ¿no? Sí. Que a veces tiene que a vos te des no sé qué cosa caminar, por ejemplo, Claro, ¿no? Y que vos te mucho. sientas observado, Sí. es decir, hasta cómo camino, es medio complejo. Sí, es complejo. Pero te limita un montón, y esto de, más allá de que te empezás a cerrar, como vos decías, ¿no? A cerrarte en los ámbitos sociales, ya llega ahí extremo, ¿no? Un punto en donde para dar un trabajo en la escuela, por ejemplo, te descomponés, o sea, todo un tema muy complejo y también después cómo trabajar eso, porque es, no sé, volver a entender, aprender de alguna manera que no te están observando solamente a vos, porque esas personas realmente sienten que si dicen hola, todo el mundo está viendo si dijo hola bien, por ejemplo, ¿no? Sí, el tema pienso que en este tema de la timidez, el tema de la comunicación, ¿no? Sí. Hay de alguna manera, cómo comunico las cosas, ¿no? Y a veces no las comunico porque tengo miedo, hay inseguridades, ¿no? Es decir, es como que hay aptitudes, todas las aptitudes que hago o que voy a hacer están como muy miradas por mi persona, ¿no? Como el miedo a equivocarse, ¿no? Tal cual. Y pensar que todos nos equivocamos todo el tiempo. Miedo al ridículo, claro, por ejemplo. ¿no? Miedo al ridículo, sí, ¿no? Sí. Es decir, el miedo a quedar mal y esto de que piensen de nosotros, ¿no? Entonces, a veces está bueno hacer el ridículo. ¿No hiciste el ridículo? Sí, un montón de veces. Sí. Entonces, a veces es complejo, ¿no? El no reírse de uno mismo, ¿no? Que uno tiene que hacer todo bien porque, bueno, se siente observado por los demás y bueno, como entonces ahí encontramos un tema complejo. La timidez es bastante profunda, ¿no? Es un tema muy complejo que también a los adolescentes a veces les afecta por cuestiones a veces del bullying y de ciertas cosas que se le dicen a los chicos. Claro, porque a ver, el tema de cuánto debe soportar esa persona día a día por esta limitación que es la timidez, porque de alguna manera no te permite tener voz, o sea, nunca vas a decir nada por miedo a, y eso también influye a que por atrás pasen un montón de cosas, y qué hay detrás de la timidez, que ya sería mucho más profundo, ¿no? Claro. Esa persona que le ha pasado, ¿no? Que ha sentido para en un punto sentir esa autoexigencia de alguna manera también, ¿no? Por siempre estar en lo correcto ante los ojos del otro. Claro, y aparte la inseguridad, ¿no? La aprobación, siempre buscar la aprobación de que esté bien todo, que bueno, a ver que si está bien, y bueno, es medio complejo, ¿no? Es como muy que te afecta. Sí, encontramos de alguna manera este tema bastante complejo, ¿sí? Bien, ¿qué te parece si pasamos a una tanda y luego continuamos? Tú no cambiarás, no cambiarás. Y yo... Los mejores consejos en la mejor radio. Inicio de espacio publicitario. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Pone a su disposición las baterías de nuestra fabricación con la calidad y garantía de siempre. Especiales para uso náutico, servicios pesados, automotores, maquinarias agrícolas, grupos electrógenos, brindándole alta potencia de arranque, estabilidad de amperes y durabilidad de carga. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Colocación y service en ruta 197, número 2895, esquina Celia Adela Burgos. Ingeniero Pablo Nogués. Teléfono 02320 48 2407. Email baterías-adelmo@hotmail.com. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo.
¿Sabías que el 95% de los comerciantes utilizan plataforma de pago con excesivos porcentajes de comisiones? ¿Sabías que el 80% de los comerciantes no poseen herramientas de fidelización de clientes? Si sos comerciante, ¿sabías que es más fácil venderle a un cliente que ya te conoce que adquirir un cliente nuevo? Pero tranquilo, que en época de crisis llegó la solución. Llega Hacelo App, un sistema que incluye todas las herramientas necesarias para que el comerciante pueda insertarse en el nuevo mundo de la digitalización del comercio en línea, resaltando nuestro sistema más novedoso, que es el análisis de datos de tu comercio en tiempo real, entrando así en competencia frente a las grandes marcas, buscando equidad frente al pequeño comerciante. Combatí la crisis, convertite en David frente a Goliat. No lo dudes más y preguntá por Hacelo App, movilizando al mundo. Comunicate con Hacelo App al 11 37 65 91 51. ¿Sos comerciante? Entonces no te pueden faltar nuestros productos. Noripel, artículos de limpieza y papelera. Somos fabricantes de una amplia gama de papel higiénico y rollos de cocina. Ventas por mayor y menor. Si buscas precio y calidad, nosotros somos los indicados. Noripel. Contamos con una gran variedad de productos. Secadores, trapos de piso, insecticidas, lavandinas, jabones líquidos, ceras y mucho más. Artículos de papelera y embalaje. Bolsas de todo tipo. Nos encontrás en Avenida Presidente Perón 201, esquina Luján, a 100 metros de ruta 202, en Villa de Mayo. WhatsApp 11 64 23 35 86. 11 64 23 35 86. Nos encontrás en Instagram como Papelera Noripel. Papelera Noripel. ¿Buscas productos de limpieza? Química Quimiclo te ofrece la mejor calidad y precio en lavandinas, cloro, desodorantes, esencias, jabones líquidos y muchos productos más. Química Quimiclo. Somos fabricantes. Somos fabricantes. Ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio. Escuchá estos precios. Jabón líquido tipo Ariel, 34 pesos el litro por mayor. Cloro, 40 pesos el litro. Suavizante, 30 pesos el litro. Gran variedad en artículos para mantenimiento de piletas. Estamos ubicados en la calle General Pacheco 3278. Don Torcuato. Podés pedir nuestro catálogo de precios a nuestro WhatsApp 11 23 36 0601. 11 23 36 0601. Química Quimiclo. ¿Estás cansado o cansada de las cucarachas? No te preocupes, nosotros te solucionamos el problema. Fumigaciones Aayó. Fumigaciones Aayó. Combatimos todo tipo de plagas. Las eliminamos sin tóxicos ni olor. Atención comercial y particular. Countries, clubes, departamentos. Aceptamos tarjetas y mercado pago. Contactanos al 11 54 72 29 80. 11 54 72 29 80. Nuestro Facebook, Fumigaciones Aayó. Estamos en Instagram como Aayó Fumigaciones. Aayó Fumigaciones. ¿Te chocaron el auto? ¿Querés hacerle un retoque y que brille de vuelta? Nosotros somos los indicados. Taller de chapa y pintura El Ciclón. Cabina climatizada, banco de chapista, todo tipo de trabajos. Nos avalan nuestra experiencia y responsabilidad. Y ahora también, El Ciclón te brinda mecánica en general para todo tipo de vehículos, nacionales e importados. Diagnóstico computarizado. Te esperamos en General Pacheco 3278, a metros de Avenida San Martín y Wilson, del lado Don Torcuato. Taller El Ciclón. El Ciclón. El Ciclón. Cuando uno tiene un buen respaldo atrás, se maneja por la vida tranquilo. Y sí, porque sabés que los tuyos y tus bienes son el esfuerzo y dedicación de toda una vida. Por eso en Caloya, asesora y productora de seguros, te brindamos lo mejor. Todo tipo de seguros. Automotor, carteles, viviendas, accidentes personales y todo tipo de coberturas. Contamos con una amplia cartilla de compañías destacadas. Y trabajamos con un grupo de profesionales para brindarte una rápida y efectiva respuesta ante un siniestro. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Contactanos al 4
4007 5166 o al 11 26 54 99 10. Estamos en Eva Perón 3197, esquina Renacimiento, a metros del paso a nivel en Villa de Mayo. Nuestro Facebook, Asesora de Seguros Caloia. Asesora de Seguros Caloia. Volvimos y estamos listos para más. Fin de espacio publicitario. Desde Malvinas Argentinas, transmite Radio Malvinas, FM 106.5 MHz, la radio de la familia. Bien, continuamos con este tema que de alguna forma nos acompaña con un poco con el frío y bueno, y ahí cada uno en su casa debe estar comiendo la sopa, ¿no? Viste que son días de la sopa, del puchero, ¿no? Qué rico el puchero, ¿no? Sí. ¿Te gusta como más sopa? Sí, no soy muy amante de la sopa y ese tipo de comida, Claro. pero bueno, en un día de frío va. Sí. Saluditos a Lili que está del otro lado escuchándonos. Gracias Lili por estar todos los lunes. Sí, un saludo especial, Sí. ¿no? Es nuestro oyente ahí que nos acompaña Bien. siempre. Y también le mandó un saludo a Marga, que Saludito. no ha podido estar, que de alguna forma, bueno, en este día también la extrañamos a Marga, Sí, ¿no? sí, tiene- Parte de la familia de Buenas Nuevas, así Sí. que bueno, agradecemos a Dios que hoy podemos estar y nos va a estar escuchando. Justo Sí. antes de venir la llamé, me dijo que está mejor, Bueno. pero que bueno, nos va a estar escuchando. Así que, Te bueno, extrañamos, buenísimo. Marga, te extrañamos. Bien, continuamos con este tema que, bueno, tiene muchos condimentos, Sí. ¿no? Y que a veces es un tema bastante complejo de ver. Hay cosas que la persona de alguna manera se va construyendo. Dijimos que de alguna manera podíamos decir que hay un conformismo, falta de motivación. Estuvimos hablando de la timidez, Sí. timidez que a veces afecta a muchas personas, ¿no? Los miedos, las inseguridades, ¿no? Que afectan a este tipo de personas que tienen el autoestima baja, que de alguna forma hay una distorsión y la mirada de sí mismo, ¿no? Sí. A veces hay este tema del ridículo y de que, bueno, soy muy observado con todo lo que hago y a su vez también, sumémosle también una sociedad que a veces es muy déspota, como Totalmente. te carga, Sí. que dice cosas. En ¿no? este caso el tema de la timidez, por ejemplo, en la etapa escolar es muy complejo porque de alguna manera la etapa escolar, sea primaria o secundaria, es un ámbito donde sí o sí uno tiene que exponerse obligadamente de alguna manera porque tenés que exponer trabajos, tenés que comunicar y es la etapa más compleja porque de alguna manera estás construyendo también tu identidad y tenés este ámbito como decíamos, ¿no? Que era un poco lo que habíamos hablado, el tema del bullying, diferentes aspectos que afectan de alguna manera. En la timidez creo que es una de las etapas más complejas, ¿no? Porque esto que yo quiero exponer, decir, no, me limita totalmente la timidez. El miedo, la inseguridad. Y es como que, bueno, en esa etapa que a veces no prestamos atención o refuerza la timidez o la Sí. persona se mete más para adentro o sale para Sí. afuera, ¿no? Porque de alguna forma esa crisis Sí. hace que la persona tenga que salir a la Exacto, afuera, ¿no? sí. Y a veces puede salir de diferentes maneras, puede salir con reacciones violentas, puede salir con aptitudes, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con Sí. esta construcción de ese sujeto, de esa persona que a veces le cuesta todo este tipo de situación, ¿no? Otro de los temas también que encontramos dentro de la persona que tiene baja autoestima es la dejadez, ¿no? Es una persona como que se deja, ¿no? Hay como Sí. una actitud de dejarse, hay un descuido en el arreglo físico, ¿sí? De alguna manera, por el contrario, se puede pasar al otro extremo, ¿sí? De arreglarse en exceso, para tapar esa falta de confianza en nuestra imagen natural, ¿sí? Sí. Fíjense que acá hay un poco también esta balanza, que de alguna manera no haber un equilibrio nos vamos de un lado para el otro. Claro, es decir, sí. entonces es como que, bueno, en este caso hay como una aptitud donde yo no soy pertinente Claro. para
para donde voy, donde estoy, entonces me dejo, ¿no? Sí. O por el contrario, me voy para Al el otro otro extremo, ¿sí? constantemente estar ahí. Habla de, por ejemplo, la persona no lleva hábitos de salud saludables y come mal, no hace ejercicios, no duerme adecuadamente. De alguna manera esta dejadez afecta y es también como cambiante, ¿no? Creo que tal vez puede tener etapas buenas y de golpe una dejadez de varios días o constantemente, ¿no? Por el otro extremo, como dicen, ¿no? Esto de tapar algo, ¿no? Con esto de producirme totalmente y estar constantemente en eso, ¿no? Observando lo que es lo externo para tapar esa baja autoestima, ¿no? Claro, claro. Sí, vemos en ambos extremos, Sí. ¿no? Es decir, por un lado el tema de esa falta de confianza, esa timidez, es toda esa cosa construida que va de alguna manera desarrollando en la persona este tipo de acciones, ¿no? Por un lado, no quiero ser visto por nadie y bueno, todo este tipo de cosas es como que de alguna manera me llevan a que me descuido como persona, Sí. ¿no? Me descuido como persona y el tema saludable, bueno, es muy poco, ¿no? Es decir, en este tema, bueno, nos afecta, la parte salud Sí. también tiene que ver, fíjense que a veces uno sin darse cuenta, ¿no? En Sí. este tipo de cosas, a veces tiene demasiado descuido en ciertos aspectos, ¿no? Y va afectando a la salud, ¿no? Sí. Ahí vamos encontrando algo y esto también de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para tapar todo esto, ¿no? Claro. Es decir, y bueno, en cierta forma a veces hasta hago el ridículo, ¿no? en esto, ¿no? Porque Sí. de alguna forma sin querer me voy para el otro extremo, Claro, ¿no? totalmente. Sí, Entonces sí, sí. como que no soy pertinente en ese tipo de cosas. Es decir, fíjense que ahí el tema de esto de percibir, ¿no? Sí. Como nosotros tenemos una percepción de las cosas, ¿no? Que a veces no son, la verdad, es como que la verdad está muy afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una verdad, pero realmente por ahí la tenemos muy distorsionada, ¿no? Entonces, a veces que uno diga, bueno, yo no soy inteligente, yo no soy nada lindo, no sé hablar, hay un montón de cosas limitaciones que nos ponemos, Sí. y cuando una persona escucha desde otro lugar dice, pero nada que Claro, ver. ¿no? sí, sí, sí. Sí. Eso, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, a veces uno mismo, ¿no? Es como que se percibe de una manera, no, bueno, esto, y veo estas limitaciones en mí y demás, y escuchás a un otro que ve tus capacidades y vos no las podés ver, Claro. no las podés identificar, Claro. ¿no? O necesitas, ¿no? De, bueno, pero vos podés hacer esto. A veces hay personas que tienen el autoestima tan bajo que es como que hasta los bloquea para poder pensar, y es como sentarte y ponerle sobre la mesa, bueno, mirá, podemos ir por este lado, ayudarlos a pensar para que ellos puedan ver luz al final del túnel de alguna manera, ¿no? Poder decir, qué difícil, ¿no? Llegar a ese punto de no poder percibir esos potencial que uno tiene, porque yo creo que todos tenemos diferentes potenciales, como diferentes inteligencias, algunas más desarrolladas que otras, pero ese poder de esas palabras que tal vez recibimos en algún momento de nuestra vida que nos pisoteó totalmente, nos destruyó totalmente la autoestima. Si lo llevamos, por ejemplo, a la pareja, al matrimonio, ¿no? Como a veces diferentes relaciones, porque a veces hasta puede suceder eso, que tal vez tenés una autoestima adecuado, pero caes en una relación con una persona que te termina quitando tu identidad, Claro. ¿no? Claro. Entonces, por eso también la importancia de tener esa balanza en el autoestima, ni ser tan alto, Claro. sino tener algo adecuado, ¿no? Claro. Algo real, Claro. sería la palabra. Claro, claro. Real dentro de que soy una persona, que me puedo equivocar, que puedo tener diferentes falencias, pero que tengo la posibilidad de volver a retomar, digamos. Claro, sí, hay como de alguna manera una falta de identidad también, ¿no? Sí. Esto de que a veces no sé quién soy, ¿no? Es como que hay una falta de identidad, ¿no? Y en este tipo de tema tenemos que pensar que a veces está muy construido, ¿no? Es decir, depende del contexto social que hemos tenido, ¿no? Sí. Es como que de alguna manera nos ha afectado, no tanto como para un lado o para otro. Por ejemplo, Sí. el chico que le dicen que es lindo, y bueno, sale
al secundario diciendo que es lindo, mamá Sí, me dijo que era lindo. Claro, total. Sí. Sí, Y hay que bajarlo un poco, entonces, ¿viste? Porque se va, ¿viste? Y Sí. claro, va al colegio y le dicen, che, pero no soy, pero mi mamá me dijo que era Claro, lindo. claro. Entonces es un tema, ¿no? Porque hay como una construcción, ¿no? De donde a veces se encuentra después con la frustración, ¿no? Sí. Que no era lindo. Claro. La mamá le decía lindo. Claro. O Sí, lo sí, veía sí. lindo, Claro, que es otra cosa. Entonces encontramos esta construcción que puede ser negativa, positiva o negativa, ¿no? Sí. En esta situación. Entonces podemos pensar en este tipo de cosas que a veces este tipo de situaciones, ¿no? de irnos a los extremos, Sí. también son consecuencias al tratar de tapar algo, ¿no? Sí. Esto de que, bueno, yo trato de formar una imagen que no soy, trato de, bueno, yo me hago respetar, porque hay un montón de cosas que a veces hay discursos, ¿no? Sí. Entonces, que a veces nos encontramos en esto, que a veces estamos en esta disyuntiva, ¿no? De a veces querer tapar algo muy profundo que hay, ¿no? Dentro de uno. Otro de los temas dice negatividad y rigidez. Fíjese que la persona que tiene un problema así, hay todo lo ve como negativo. Sí. Cualquier cosa que sucede, cualquier error cometido es causa de falta de respeto hacia uno mismo, de valorización y autoculpabilidad. La persona es poco comprensiva y poco flexible consigo misma. ¿Sí? Sé que acá hay como una rigidez a lo que hago, a lo que emprendo, ¿no? Es decir, hay como una actitud frente a uno mismo donde a veces uno no se perdona el no equivocarse, ¿no? Sí, eso es complejo. Creo que nos quedamos mucho en lo que hacemos mal. Es como que nos lo machacamos muchísimo. Tal vez a lo bueno no le damos tanta importancia, a un logro y demás. Es como que hacemos algo bien y atrás algo mal y me quedo con lo malo y no me acuerdo de los logros. Por eso a veces es como que día a día creo que un buen ejercicio es eso, ¿no? Poder ver qué fue lo bueno que hice hoy en este día, tal vez, ¿no? Bueno, en este día, venía, no sé, pasándome con la sal todos los días y hoy pude comer sin sal. Bueno, eso es un logro. Claro. A veces no vemos los pequeños logros que hacemos día a día, sino que nuestra mirada es mucho más allá, mucho más a lo grande, ¿no? Y creo que los pequeños pasos de cambio ayudan un montón. Pero sí, creo que somos nosotros mismos nuestros autosaboteadores. Sí. Constante, Sí, la mente es muy traicionera en ese sentido, claro, creo yo. claro. Vos fíjate que acá nos habla un poco de lo negativo, ¿no? La palabra negativo, y esto también tiene que ver con esto de la palabra, el no puedo, Claro. el no soy capaz, el no soy inteligente, el no esto, el no aquello, el que no voy a alcanzar, el que no... O sea, hay como un aspecto muy negativo hacia todo lo que haga, ¿no? Sí. Lo que pueda hacer o lo que tenga para emprender. Sí. Sí, en esa mirada, ¿no? Negativa, ¿no? También estamos que somos rígidos. Por ahí hago algo, pero no me perdono el equivocarme, ¿no? Es decir, me equivoco y la verdad que qué mal y bueno, no puede ser. Es decir, me quedo estancado en ese. Claro, es ponerle, no sé, una competencia de obstáculos, ¿no? Y tal vez en toda esa competencia te equivocaste 3, 4 veces, pero ganaste. Claro. En vez de tal vez quedarte con que ganaste, no, pero mirá, me equivoqué en esto, Claro. y no, pero si tenía que haber hecho así, pero ganaste, o sea, Claro. y no, nos quedamos en los errores que hemos cometido en el proceso, pero bueno, somos muy autoexigentes con nosotros Exacto, mismos, ¿no? exacto. No tenemos una vara tan alta, ¿y quién nos ha puesto esa vara tan alta, no? Claro, ¿quién nos ha puesto? La persona dice es poco comprensiva y poco flexible consigo misma, es decir, Claro. hay una actitud frente a uno, ¿no? Que no poder equivocarse, ¿no? Como que uno no se puede o no debería o no tendría, ¿no? Y es poco flexible, ¿no? Sí. Entonces, es decir, y en esto hay una actitud rígida, porque también es una estructura que a veces tenemos nuestra mente, es como Claro. que está estructurada de esa manera, entonces nos cuesta, ¿no? Salir de esa estructura. Sí.
no sé, es difícil a veces, como decís vos, a veces teníamos que reestructurarnos, ¿no? De empezar a modificar conductas, cambiar diseños de vida que uno ha tenido. Entonces es como que a veces justamente hablaba justamente un profesor, escuchaba una materia donde decía que debemos cambiar nuestro vocabulario, ¿no? Que la palabra tiene mucho valor, ¿no? Y siempre estamos, nuestra palabra, ¿no? A veces nos limita y en un montón de cosas, ¿no? Entonces en ese aspecto a veces tenemos que pensarnos, ¿no? Que a veces el ser negativo, y a veces esto negativo le ponen diciendo, no, yo soy realista, ¿no? Fíjense que está el discurso. No dicen que son negativos, son realistas. Claro. Tienen los pies sobre la tierra. Sí, son frases que se dicen que de alguna forma tienen que ver con esto, ¿no? De que no lo veo, no lo puedo, no lo voy a alcanzar. Es difícil, ¿no? Pero es así. Ahí, por ejemplo, un tema que lo hemos mencionado varias veces tiene que ver mucho con qué gente nos movemos, entre qué personas nos movemos también, ¿no? Y más si tal vez estamos en un proceso donde queremos reconstruir una familia o queremos reconstruirnos nosotros, donde nos encontramos tal vez en una toxicidad media compleja, ¿no? Esto de poder ser selectivos a las personas que vamos a escuchar también, claro, ¿no? Claro. Porque si nos movemos en un entorno complejo, iba a ser complejo construir algo en ese lugar. Sí. Porque esto de la palabra, ¿no? El escuchar personas que tal vez vos estás intentando abrir un camino y vienen y te ponen 20 obstáculos más a tu realidad, por ejemplo. Exacto. No, pero fíjate esto, pero te fijas. Por eso nosotros desde este lugar también, a todo esto que traemos como una teoría, por decirlo de alguna manera, que mucho se ha cumplido por la vivencia que uno puede ver, la fe. Claro. Que eso ayuda a que todo esto pueda tener un fin. Tal cual. Pueda tener una realidad que esto que yo no veo puede suceder, ¿no? Claro. Esto de que esos miedos, por ejemplo, llevándolo a la parte de la timidez, por fe yo voy a creer que estas cosas no van a suceder. Exacto. ¿No? En esos miedos irreales, porque hay cosas... Por ejemplo, el día sábado en la reunión de la iglesia, el pastor que predicó hablaba, ¿no?, de que a veces hay situaciones que solamente un milagro puede cambiarlo, ¿no? Exacto. Y hay realidades que nosotros, a pesar de lo que hagamos, no van a modificarse. Pero cuando hay una fe de por medio, creo que pueden llegar a un fin real. Lo que yo veo irreal, el milagro lo puede hacer. Y a veces los milagros los relacionamos a una enfermedad curada o algo muy grande. Pero los milagros a veces son cositas pequeñas que uno tiene todos los días. Que, por ejemplo, ¿no? Para mí un miedo, no sé, un miedo X que es insuperable. Yo lo puedo acercarme a lograrlo, ya es un montón. Para mí es un milagro, ¿viste? Exacto. Que a veces dicen, fue un milagro hacer esto. Claro. Porque fue así. Sí. Creo que desde nuestra fe cristiana, ¿no? Tenemos eso tan maravilloso que es la fe, ¿no? Sí, la fe que a veces, como dicen las canciones, la fe que mueve montañas, la fe que de alguna manera hace que las cosas que no están puedan estar, ¿no? Sí, la fe es algo que motiva al ser humano, ¿sí? Y que de alguna manera en esa fe, ¿no? Si vos lo ves, por ejemplo, desde el punto de vista bíblico, ¿no? Cuando mismo Dios dice, y dijo Dios, ¿no? Sea la luz, ¿no? Si solamente dijo, ¿no? La palabra, ¿no? Sé que importante es la palabra para el ser humano, ¿no? Y el poder de alguna manera salir de eso negativo, de esa construcción a veces que tenemos, y a veces como decimos, a veces tenemos gente a nuestro alrededor que a veces no suma, la verdad que no suma, no construye, no genera absolutamente nada, sino que de alguna vez siempre está como tirando para atrás, ¿no? No sé si había la figura de esos que iban tirando el carro y el otro que se subía arriba y no o lo tiraba para atrás, ¿no?
Sí. Y a veces encontramos en el contexto familiar, en el contexto de trabajo, siempre encontramos a alguien Sí. de esa manera, ¿no? Totalmente. ¿Y qué hacemos, ¿no? Con ese tipo de cosas? A veces uno de alguna manera decide, bueno, tomar distancia, ¿no? Porque a veces no tiene la posibilidad de poder ayudar, porque hay personas que se las puede ayudar, se puede de alguna manera, pero hay personas que no, que han decidido vivir de esa Sí. manera, ¿no? Y tiene que ver con una decisión personal, ¿no? Fíjense que lo que podemos pensar que el resignarme también tiene que ver con una decisión, ¿no? Yo me resigno a vivir de esta manera. Sí. Y vos decís, bueno, no, pero podrías hacer determinadas cosas para salir, pero hay una actitud mental enfrente de eso. Claro. A veces, por más que hagamos lo que hagamos, esa persona ha decidido con su vida vivir de esa manera, ¿no? Entonces a veces es complejo en esto, ¿no? Y decir, bueno, hay gente que a veces no nos ayuda, bueno, voy a hacer distancia porque Es sano. es sano para uno, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, a veces es difícil decir esto, pero sí, está bueno. Sí, Está sí. bueno porque te Son ayuda. etapas, son Sí, procesos, sí, ¿no? sí. Creo que a veces como vos decís, es el momento, en este momento, a veces, no sé, decir, bueno, hablo con fulano, siempre que hablo con tal persona me siento después como Claro, mal. agotado Sí, sí, o sí, agotada mentalmente. Entonces, como esas son pequeñas cositas que, bueno, a ver, pruebo a ver una semana sin tener contacto. A Claro, ver, sí, sí, sí. no responsabilizando al otro, sino haciéndome cargo de que esta tal vez no me construye nada Tal cual, hoy. tal cual. Hasta que yo pase, no sé, mi etapa de restauración, Exacto. de sentirme Sí, sí, mejor sí, sí. yo conmigo y bueno, y después sí. Sí. Sí, por eso digo, bueno, podemos decir también que otras de las actitudes es la negación a los cambios, ¿sí? Fíjense que de alguna manera complejo es. el tema de los cambios es muy complejo en el sentido de que a veces hay como una gran resistencia, ¿no? A los cambios, ¿no? La negación a los cambios y el perfeccionismo, ¿no? La persona se estresa en exceso ante cualquier cambio en su vida, incluso si ese cambio es positivo. Fíjense que a veces hasta eso, ¿no? Incluso que a veces hay cambios que son muy positivos para la persona, Claro. sin embargo, el hecho de poder salir de esa zona de confort que a veces creamos como zonas de confort, nos cuesta poder decir, pero hay algo después de esa muralla, ¿no? Sí. Hay algo mejor, ¿no? Sí. Pero esa muralla es algo que me sostiene, Sí. me tiene cuidado y bueno, yo estoy acá protegido por Sí, ese. sí. Hay como una cuestión mental de esa persona, ¿no? Que se ha construido, la persona se estresa en un exceso ante cualquier cambio en su vida, incluso si es positivo, prefiere quedarse en su territorio conocido por miedo a no dar la talla en otro lugar. Fíjense que acá en este caso a veces hay tantas limitaciones, ¿no? Como diciendo, bueno, no voy a poder, no me va a dar Claro, no soy capaz de estar en otro ambiente. Exacto. Esto es mi lugar seguro, no puedo modificar esto porque si me sale mal, bueno, ahí entran todos esos miedos, ¿no? Claro, y a su vez también tenemos que pensar que la resistencia al cambio, ¿no? Todos nosotros los seres humanos tenemos esa resistencia a que, bueno, aunque sea algo bueno, uno lo dice, bueno, por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿no? Que es un ejemplo bíblico, que lo tenemos presente nosotros, cuando Dios les dice, bueno, ustedes van a ir a una tierra prometida, van a ir, esto es algo totalmente diferente a donde estaban. Ellos llegaban en el momento que había tanto conflicto, ¿no? Entre ellos en esta dependencia, ¿no? Este nuevo comienzo para ellos de ser independiente, de ser una nación, de ser un pueblo. Ellos le decían a Moisés, pero mejor estábamos pisando barro y comiendo cebolla. Sí, totalmente. Es como la mente, ¿no? de esclavo, ¿no? De alguna manera Claro, somos a veces claro. esclavos de una estructura interna, digamos, algo que Exacto. no rígido. Creo que lo rígido, lo estructurado, es complejo Es y muy muy, doloroso, muy, me muy, parece, sí, ¿no? sí. Si uno si resiste tanto, llega un punto en que el cambio, a veces hay cambios que son imposibles de
controlar. Hay cosas que sí, tal vez, pero hay otras cosas que yo creo que van a, por ejemplo, la etapa de adolescencia como padres. Hay cambios que van a suceder porque son naturales de la vida y si uno hace resistencia a eso, es sufrir. Claro. Por algo que va a suceder, ¿no? Claro. Entonces pienso que, por ejemplo, está la teoría esa creo que es de las cavernas, ¿no? De alguna manera donde la persona tenía un pensamiento y estaban en una cueva, Claro. un grupo, y nadie se animaba a salir porque una persona le había dicho Claro. que afuera había determinadas cosas peligrosas. Y uno de los que estaba ahí adentro decidió salir. Claro. Decidió salir y salió y encontró naturaleza, encontró una Algo realidad totalmente diferente. Cuando vuelve a entrar le comenta a las personas y no, nadie se volteó, nadie quiso salir porque que tenían miedo a ese cambio. Claro, claro. Vos fíjate que está bueno lo que estabas planteando y lo que planteaste, ¿no? Acerca de la mente de esclavo, ¿no? Mente de esclavo. Cómo cuesta salir de una mentalidad, ¿no? Es Sí. decir, cómo cuesta reestructurarme, ¿no? Sí. Es decir, estar dispuesto a los cambios. Es decir, se prefiere vivir así, Sí. ¿no? De alguna manera, porque de alguna forma, es decir, hay como una rigidez en la vida, ¿no? Y esta negación, ¿no? A los cambios, ¿no? Sí. Los cambios a veces generan cosas muy positivas en el ser humano, Sí. ¿sí? Generan Sí, cosas un muy montón. positivas, Sí. muy constructivas que a veces está ahí, ¿no? Sí. A veces uno dice, pero che, ¿cuándo va? Y está ahí nomás, es Sí. como que está ahí, no lo Claro. no podemos alcanzar, pero bueno, hay algo que modificar para alcanzar. Claro, por ejemplo, a veces ves personas que la pasan tan mal, Claro, que lo claro. pasan y es una rueda, año a año, repetidamente lo mismo, y está ahí, y es Sí, como hablarles sí, sí, y sí. escucharlos, y es el mismo... Es la misma discurso. Y decís, bueno, pero la solución está, fijate si podés, Claro. ¿no? Y vuelve a pasar el año y vuelve a pasar. Decís, wow, qué complejo, ¿no? Eso de ir en contra o ese miedo al cambio, o Claro. a tener que perder ciertas cosas, porque uno tiene que desaprender ciertas Exacto, cosas, exacto. conductas y demás, que a veces los hace por interés, por comodidad, hay un montón de cosas Sí, abajo, sí, ¿no? sí. Que me van a llevar a algo a mejor, pero Claro, claro. es complejo. Es muy complejo, ¿no? Complejo. Cuando uno está como muy arraigado, ¿no? Sí. A este tipo de conductas, a este tipo de formas, ¿no? Y los cambios les producen terror, entonces los cambios te paralizan y no querés, no te moves, Sí. no te moves, No. ¿sí? Bueno, es más, uno dice, el pueblo de Israel por ahí tenía días de camino y caminó 40 años. Claro. ¿sí? Entonces, bueno, estás que era no poder de alguna manera salir de esa mentalidad, ¿no? Sí. Que los hizo dar vuelta en algo, ¿no? Años. Que años, ¿no? Sí. Que a veces tenía que ver con... Y acá, por ejemplo, en este ejemplo vamos a encontrar a Dios que se enojó con esa generación, ¿no? Por aptitudes, ¿qué cosa? Cuando uno dice porque no mezclaron fe, porque faltó la capacidad de entender el propósito de Dios. Es decir, todo este tipo de cosas de, como decías vos, el sábado fue un lindo mensaje, el Sí. abandonarme a Dios, ¿no? Total, la dejar providencia. la providencia de Dios, ¿no? Qué Es decir, lindo. qué importante Sí, para el ser humano, ¿no? total. El poder decir, bueno, hasta acá llegué, ¿no? Y Dios, ayúdame. Pensaba, ¿no? Que decías el pueblo de Israel. Y a eso sumarle que Dios, en este proceso, en este transcurso en el desierto, le mostró Tal cual. físicamente, que Claro. hoy tal vez, no sé si sucederá en la soberanía de Dios, pero en ese tiempo Dios le muestra que estaba con ellos. Exacto. Los provee de alimento, Exacto. querían carne, les dio carne, los guiaba. Y así todo vemos la carencia del ser humano, ¿no? Exacto, En sí, todo sí, su sí, esplendor. sí, sí, Ya sí. estamos hablando de aquel tiempo, Claro. ¿no? En donde por desobediencia decidieron, porque era como una mentalidad de esclavo, Claro, ¿no? claro. Y Sí, ahí sí, vemos sí, sí. la fuerza que tiene esta estructura desde donde nosotros nacemos. Exacto. O sea, cómo nosotros nos construimos y esta estructura que nos han hecho, ¿no? Porque obviamente hoy podríamos decir esto de replantearse, ¿no? Esa estructura que uno tiene. Tal cual. ¿Y a dónde me trajo esta estructura? Si eso que me trajo a donde estoy hoy es donde yo quiero estar. Claro. Y si no estoy en ese lugar, y ahí es lo que tengo que modificar. tal Claro, vez. claro. Invitarlos a pensarlo desde ese lugar, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. hoy estoy acá.
pero esto no me sale. ¿Y por qué no me sale? Y está en mí. Claro. Hay algo en mí que yo tengo, y tengo la capacidad total, porque la tenemos, todo ser humano tenemos, ni hablar si tenemos a Cristo, ¿no? Si tomamos esta decisión de tener a Cristo en nuestra vida, tener la decisión de poder lograr un montón de cosas. Ponerle, ¿no? Cuando hablamos de fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña. De eso Dios hace muchísimo. Tal cual. Y por eso encontramos este tema, ¿no? Es decir, tomamos esta idea, ¿no? del pueblo de Israel en todo este tema de los cambios, ¿no? Los cambios a veces nos paralizan, y a veces los cambios desde este lugar de la radio, te lo decimos, son buenos, hacen bien. Total. Es decir, toda estructura se tiene que romper lo rígido y volver de nuevo, ¿no? Es decir, vamos a encontrar que a veces todo tipo de cambios genera algo positivo, ¿sí? Cambio de hábitos en nuestra vida, cambio de conductas, cambio de ver cómo puedo manejarme, ¿no? A veces tengo esos roles tan de alguna manera rígidos en mi persona, y ese tipo de cosas no me deja de alguna manera ver que realmente estoy por un lado cumpliendo, por otro lado no estoy cumpliendo. Es decir, entonces los cambios nos ayudan a poder de alguna manera salir de esa situación, ¿no? Es decir, podemos decir que un poco el tema es bastante profundo, ¿no? La baja autoestima, esto de percibirnos, ¿no? Nos vamos a autopercibirnos o nos percibimos de una manera distorsionada, ¿sí? Y qué importante es tratar de encontrar, sí, dentro de esto una realidades más concretas, ¿no? Esto de que de alguna manera alguien me dice, che, pero ¿qué onda con vos, no? Te llevas mal con todo el mundo, ¿no? Bueno, pero no soy yo, son todos, ¿no? Claro, sí. No, pero hay algo, si te lo dicen 10, bueno, debe ser que hay algo que te está pasando, ¿no? Sí, aparte, ponerle, como decíamos hoy, sufrir 10 años, 20 años por la misma causa. Y el cambio lo tengo que hacer yo. Claro. O sea, totalmente. Sí, hay un entorno, hay un contexto, hay cosas que son un poco más complejas que otras, ¿no? Pero yo creo que el cambio empieza por uno. Y creo que ahí es la parte donde como seres humanos más nos cuesta mirarnos. Y pasando un poco a esto de cómo construir una autoestima, ¿no? Cómo podemos aumentar el autoestima, podemos compartir unos hábitos que tienen que ver básicamente con esto de mirarnos. Porque el autoestima va a ir muy de la mano con esto de poder mirarnos, ¿no? Que la primera dice que habla del autoconocimiento. Si uno no se conoce, no puede quererse. ¿Alguna vez has querido a alguien que no conocías? Claro. Esa pregunta está buena. Es poco probable, ya que el amor sale a la luz ante el conocimiento y descubrimiento emocional. Es muy importante que sepamos cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, ya que si no lo sabemos no podremos llevar a cabo los siguientes pasos. Así que tiene que ver es muy importante el autoconocerse. Claro, el tema de conocernos, ¿no? Porque a veces, y esto está bueno porque también a veces cuando nos preguntan algo de nosotros, ¿viste? Dice, ¿y vos qué? Por ejemplo, la pregunta es solo hecho de quién sos o qué y a veces no sabemos ni quiénes somos, ¿viste? Es decir, qué nos gusta y no sabemos tampoco qué nos gusta, ¿no? Es decir, estamos tan abrumados con tantas exigencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, a la mamá que nos está escuchando, que está con los chicos, que está con un montón de situaciones. Entonces, este ítem, ¿no? Que tiene que ver con este autoconocimiento, si le preguntás la sorprendés, porque es como que, bueno, te va a decir, no, yo soy mamá, soy esposa, crío mis hijos, bueno, soy responsable de esto, pero no, el autoconocimiento es como está muy lejos de ella, ¿no? Es más, a veces la pregunta que a veces uno genera, ¿no? Dentro de a veces momentos, dice, ¿qué es lo que te gusta hacer, no? Y a veces hasta no sabemos lo que no nos gusta hacer. Totalmente. Es como que estructuramos un rol. Tiene que ver con los roles, ¿no? Rol de madre, rol de mujer, rol de esposa, rol de amiga. A veces pasa que nos estancamos en un solo rol. Por ejemplo, en el caso de la mujer, el rol de madre. Claro. Y voy como madre por la vida y soy madre de todo el mundo. Exacto. ¿No? Entonces, que es un agotamiento. Es un agotamiento total porque intento proteger de alguna manera a muchas personas.
el poder conocernos tiene que ver con esto, que nosotros cumplimos diferentes roles en diferentes aspectos de la vida, y es importante, por ejemplo, como traías el caso de la mujer, que se cumplan los diferentes roles y darle el espacio a los roles. Tal cual. Bueno, los chicos quedaron en el cole, me tomo el rol de mujer, voy a una estética, o salgo a caminar, Claro. o me tomo un postre sola, darle ese espacio, conocer, autoconocer y saber, bueno, qué me gusta, qué me gustaría, hacernos esas preguntas para poder llegar a eso también. Claro, por ejemplo acá uno de los ítems dice Sí. Nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿no? Sí. Es decir, sabemos que somos buenos para algo, ¿no? Total. Entonces a veces preguntamos, ¿para qué soy bueno? Sí, sí. Y la verdad que no sé, ¿viste? Sí. Y realmente a veces no tenemos que ser con esa aptitud de ser agrandado, ¿no? Pero No, para no. esto soy bueno. Totalmente, sí, sí. Y está bueno que uno Eso lo sí, diga, realmente sí. yo soy bueno yo soy para determinadas cosas soy bueno. Y eso significa reconocer nuestras virtudes, Sí. ¿no? Conocer que tengo estas virtudes, pero también tengo estos defectos, ¿no? Total. En esto la verdad que viste, bueno, tengo este Sí. carácter, qué sé Sí, yo, por ahí totalmente. no me gusta que determinadas cosas, entonces eso evita también un montón de cosas, porque también yo delimito una persona, si también esto no me haga porque no me gusta, ¿no? Claro. Y también sos una persona real, porque ahí es donde entra también que nosotros somos humanos imperfectos, o sea, Claro. y a veces esto de, bueno, ¿no? Idealizar todo, ¿no? De que yo puedo con todo, de que yo no tengo que tener defectos, de que yo tengo que ser bueno Claro. en todo. Entonces, no, bueno, tengo virtudes, sí, bueno, en mi caso hago buenas pizzas, por Bueno. ejemplo, ¿no? Buenísimo. buenísimo. Y por otro lado, Bueno, claro. vamos a ir a la casa, Bueno. Francisco, dale, vamos. Por ejemplo, yo siento una virtud de esa en mí, Está bien, ¿no? está Y bien. bueno, ahora me la estoy creyendo un poquito. Pero, Está bien. Está cuesta, bien. a veces cuesta ver esas cosas. Y defectos no tengo ninguno, así que... Qué bueno. es un Bien, chiste, es un chiste. Tengo muchos. Claro. Pero bueno, a veces, por ejemplo, un ejercicio que una vez hicimos en una reunión en la iglesia, tenía que ver con esto, ¿no? Teníamos que decir una virtud. Cada una teníamos que decir una virtud. Costó muchísimo. Claro. Muchísimo. El hecho, creo que soy, era el creo, o puede ser que Claro. sea tal, ¿no? Complejo. Claro. También, bueno, lo que vos lo que estás diciendo en este ejercicio que uno puede hacer con este tipo de dinámica, es que a veces tenemos un pensamiento muy negativo de Sí. nosotros. Nos Sí. cuesta pensar bien de nosotros. Sí, total. Es Sí, como que nos eso cuesta sí. pensar bien, pero... Te puedo decir 10 defectos y virtudes, Claro, capaz ninguna. Ninguna, Sí. ¿no? Es decir, soy bueno para, no sé, Claro. ¿viste? Bueno, malo para Sí, esto, malo sí, para lo otro. total. Bueno, de alguna manera tenemos este tipo, dice, la baja autoestima puede distorsionar la realidad. ¿Sí? Fíjese que esto es importante, que a veces, de hecho, cuando hay una baja autoestima, distorsiona, ¿no? Sí. Distorsiona muchísimo la realidad que Sí. somos, que en Sí. realidad no somos lo que creemos. Exacto. ¿Se sí. entiende? Es decir, por eso es que es muy importante el autoconocimiento. Eso, ¿sí? sí. Yo presto atención, me dijeron que estaban ricas las pizzas, Sí, ¿no? claro. Y otro vino y me dijo que estaban buenísimas. Sí, y otro sí. me dijo que nunca probé una pizza así. Sí, sí, Entonces, soy bueno. Claro, sí, Claro. sí, ¿Se totalmente. Y eso, por ejemplo, a veces esto que vienen con las etiquetas, ¿no? De niño, por eso es tan importante lo que me han dicho. No sé, sos malo, ¿no? Era terrible, ponerle, ¿no? De chico, no, Claro. sí, era Chucky, todas esas cosas. Claro. De adulto se comporta de esa manera, se autopercibe de esa manera, y capaz Claro. que es Lassie la persona, ¿no? Claro. Pero fue tanto lo que le han dicho de que porque era un nene travieso normal, por ejemplo, Claro, lo han normal, sí, lo sí. normal, me dieron una etiqueta que bueno, yo la viví toda mi vida. Claro, bueno, eso es muy importante, ¿no? Esto de lo que me depositan, Sí. ¿no? Lo que me ponen, es muy complejo, ¿no? Es decir, hay personas que en esto se lo han creído, ¿no? Y están hasta el día de hoy con esa etiqueta, ¿no? Y capaz que no era Chucky, sino que la mamá No. tenía tan abrumada su vida Tal que no cual. tenía la paciencia para tratar a un chico de 3 años que te da vuelta una casa. Sí. Que es normal, totalmente Sí, sí, normal. sí. Yo le digo a mis hijos, por ejemplo, tengo una hija de 3 años y está en pleno auge de 3, o sea, da vuelta toda la casa. Y mis hijos varones, como que a veces no tienen tanta paciencia Claro. con la hermana, entonces yo les planteo, está comportándose como una nena normal.
Cuando Sofi está quieta es porque está pachucha. Porque Claro, es así, ella claro. está quieta es porque se siente mal. Entonces esto a veces de que nosotros como padres estamos tan estresados que hacemos que nuestros hijos no se comporten como se deberían comportar. Claro. Entonces capaz que ese Chucky que nosotros pensábamos o me hicieron creer a mí, en realidad eran mis padres sin tener esa capacidad de tolerarme como era un niño tal vez, Claro, ¿no? claro. Sí, los niños están en una etapa tan enérgica, ¿no? Sí. Que a veces en realidad no tiene que ver con nosotros, ¿no? Ujú. Que no tenemos esa paciencia, esa capacidad de estar a la par, ¿no? Sí. Pero los niños están en una etapa de energía, que quieren Sí. tocar todo, que Total, bueno. sí. Entonces, en ese tipo, dice, una vez que sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, podemos ponernos en marcha para vivir con efectividad, ¿no? Es decir, es muy importante el hecho de conocerse, ¿no? Sí, Porque de alguna totalmente. manera el autoconocimiento, Sí. el poder de alguna manera, hasta es más, aquellos que nos están escuchando, si tenés la posibilidad de escribirlo, Sí. escribir hace bien Sí, también, totalmente. escribir qué cosas buenas tenés, qué cosas positivas, qué cosas lindas te han dicho. Es muy importante. El segundo punto es eso, enfocarse en tus virtudes, ¿no? Si tengo virtudes, ¿no? Tenemos virtudes también, defectos, absolutamente todo el mundo los tiene. Lo que pasa es que las personas que ves muy seguras, lo que hacen es enfocarse en qué cosa, en sus virtudes, ¿sí? Por completo, dejando en segundo plano los defectos. Es decir, Total. cuando vemos una persona que tiene otra aptitud frente a la vida, es que se enfoca en esa virtud, en desarrollar esas virtudes, ¿no? Sí. Por ejemplo, vos dijiste, bueno, soy buena para las pizzas. Bueno, quizás en este año seas buena para otro tipo de comida, por ejemplo. Es decir, Exacto. ¿por qué? Porque vos vas desarrollando Sí. y te enfocás en esa virtud, Claro. en las virtudes. Aparte, todo lo que tiene que ver con esa virtud tiene que ver con algo que te gusta también, Sí. hacer lo que te gusta. Exacto, sí. Y también tiene que ver con esto de, ayuda muchísimo el aceptar virtudes, porque te va a llevar a otro nivel para que puedas enfrentar otro. Bueno, este año fui buena con las pizzas, el año que viene me animo a algo más, Claro. a las empanadas, por ejemplo, Claro, que tal claro. vez para mí era muy, no sé, no era tan seguro, pero yo voy, o sea, el tener cosas positivas en mí me va a llevar a otro lugar también, Claro. a tener más seguridad de mí misma, bueno, y a moverme en un campo donde yo me siento segura también, Claro. pero desde un buen lugar, ¿no? Y llevándome, empujándome a encontrar otros destinos que tal Claro. vez no conozca, Claro. pero A los bueno, cambios. exacto. Si no, Animarme. no tenés miedo, te animás, porque Sí. si hice bien esto, puedo hacer Puedo, esto. claro, sí, Entonces, totalmente. en esto tiene que ver lo importante del autoconocimiento y a su vez enfocarnos en las virtudes, ¿no? En esto soy fuerte, en esto soy capaz, bueno, me enfoco, si voy a ponerle más energía a Claro. ese tipo de cosas y no estar tan pendiente de los defectos, ¿no? Sí, fíjense que también, como decías vos, también si tenemos a alguien que nos hace ver mucho los defectos, ¿qué Sí. tenemos que hacer con eso? Sí. Ponemos el control, lo hacemos como Sí, hacía, en no sé si te modo acordás la película esa que clic. ponía el control y En silencio. aceleraba. Ay, qué complejo esa. Y aceleraba, Sí, no las sí, quería sí. escuchar No y la quería escuchar a ponía la mujer, pausa. qué feo. No, sí, fíjese que en este tipo de cosas es un poco, ¿no? El Sí. tema de que hay personas que te hacen ver mucho los defectos, Sí, ¿no? total. Y a veces no te contribuyen, ¿no? Sí. A veces debo pensar, ¿será que me quiere? Claro. Bueno, pero ponerle en ese caso, a veces hay personas que a veces puede pasar que viven bajo el mismo techo y es complejo. Por eso es tan importante tener una base firme, algo que me diga, bueno, yo sé lo que soy. Claro. Estoy segura de mí misma. Exacto. Ya, porque nosotros somos seres sociales. A veces nos va a pasar ponerle que en el trabajo, en diferentes lugares, tenemos que convivir con diferentes personas. El hecho de decir, bueno, yo soy segura de lo que soy, pero tiene que ver con esto, con trabajarnos en ese aspecto, afianzar nuestra autoestima para que las situaciones no nos desborden. Porque Exacto. El tener un bajo autoestima es complejo porque te afecta en todo sentido. Tal cual. Bueno, acá un poco dice que tampoco nos vayamos al extremo, ¿no? Sí. No nos vayamos al narcisismo, ¿no? Claro. Pero sí, de hecho, como decís vos, el enfocarme en las virtudes, ¿no? El poder generar seguridad, también me lleva a defenderme, también, ¿no? Y decir límites, pará. Total. Yo soy bueno en esto, punto, Sí, ¿viste? sí. Es decir, a veces vivimos rodeados, como decís vos, en este tema de personas que nos hacen ver mucho los defectos, pero somos nosotros.
yo pienso que el ser humano tiene dos palabras muy poderosas, el sí y el no. Total. Sí. Sí, esto sí y esto no. Sí, sí. Hasta acá llegamos, no sé si me entiendes. Sí, cuando hay alguien que te maltrata, decir, la posibilidad hasta acá llegás, no. A mí no me falta ese respeto. Y si tenés frente a ese tipo de personas, enfrentarnos, ¿sí? Porque una persona que de alguna manera está en ese tipo de actitud es muy cobarde a veces hacer ver. Y hay personas que ya tienen esa aptitud, porque hay como un maltrato, hay como algo muy pensado, muy dirigido a la persona, porque saben cómo de alguna manera manejar ese tipo de cosas. Son observadores, son manipuladores, son personas que saben dónde herirte, dónde. Entonces en ese aspecto está esto, ¿no? De construirte, de tomar fuerzas, enfocarte en tus virtudes y aprender a decir no, basta, ¿no? Esto no me lo digas o no. Entonces en este caso el poder defendernos, ¿no? A veces inconscientemente pasa siempre, y es algo de alguna manera de libro, a veces que eso que nosotros hemos sido construidos de alguna manera, en ese contexto que hemos sido construidos, nosotros inconscientemente buscamos lo mismo. No sabemos, porque decimos, bueno, pero vos de chiquita viviste tú un ámbito de violencia, ¿y por qué? O ahora de grande otra vez, pero ¿cómo? ¿No aprendiste nada? No, es inconsciente. Es inconscientemente busco ese tipo de situaciones, porque de alguna manera hay algo inconsciente que me lleva a ese tipo, porque creo que me lo merezco, porque creo que realmente es lo que pude tener o lo que me dieron, y bueno, entonces a veces en ese tipo de cosas tenemos que dar cuenta a veces que replantearnos esto interno que uno aprendió. Yo pienso que como todo, no sé, yo me imagino mi estructura interna, lo que me ha construido, que hay ladrillos que no van a ser tan buenos, algunos van a ser mejores, otros no tan buenos, porque obviamente nuestros padres han hecho lo que pueden con nosotros. Tal cual. Entonces, bueno, trato de modificar. Primero uno tiene que identificar, ¿no? Pero, y en la necesidad, en lo que está al alcance de uno, buscar esa ayuda que uno necesita. Yo creo que hoy, más que nunca, hay muchos lugares donde se puede encontrar ayuda a nivel emocional. Hoy estamos en una sociedad donde emocionalmente se necesita acompañamiento, desde un consejo, desde alguien que te escuche simplemente, porque a veces te pasa hasta que encontrás personas que simplemente quieren que los escuches. No quieren que les des la solución, no quieren que los ayudes a solucionarlo, simplemente quieren decir todo eso que tienen y listo. Tal vez ya está, ¿no? Porque a veces son, como decíamos hoy, tienen una conducta, una construcción que están acostumbrados a determinada manera y lo tienen internalizado y es muy difícil sacarlos de ese lugar, ¿no? Entonces también tiene que ver con esto acá, por ejemplo, Cristina Anchava, bueno, está del otro lado muy contenta, Debbie Cañete también habla, ¿no?, de que los temas que planteamos son interesantes para poder de alguna manera mirar los logros y replantearnos el camino, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros queremos hacer desde este lugar, desde este humilde lugar, ¿no? Siempre fusionando de alguna manera lo que es el proceso interior del ser humano con la fe. Claro. Que creo que es lo perfecto sería, ¿no? Exacto. Junto con Dios. Otro de los temas que dice, mantén la raya tus pensamientos, ¿no? Es decir, a veces tenemos una mentalidad muy negativa de nosotros mismos, ¿no? Tenemos la tendencia a sentirnos poco capaces, desvalorizarnos, ¿no? Y de alguna manera tenemos ese pensamiento, es decir, muy recurrente, ¿no? Como habíamos hablado un tema hace poco, y que a veces tenemos que poner raya a esos temas, ¿no? Es decir, no darnos tanta manija, vamos a ponerlo en criollo, ¿no? No te des tanta manija, porque es decir, lo real no es. Porque a veces creamos algo de alguna manera que a veces en la realidad no es la realidad que tenemos. Es decir, tenemos el pensamiento tan negativo que nos hacemos una bola de nieve, ¿no? Que comienza algo tan chiquitito y se hace tan gigante en mi cabeza, que en la realidad no es, ¿no? Que no es eso que está pasando. Entonces, a veces tenemos que ponerle límite a nuestro pensamiento y tratar de pensar en algo bueno, ¿no? En cosas buenas, en cosas... Claro, por ejemplo, algo que plantea acá mucho es el tema del diálogo interno.
que dice: uno mismo debe respetarse y tratarse con cariño, ya que si no va a ser imposible que su autoestima mejore. Trata de cambiar tus hábitos, tus pensamientos, cambiar el diálogo interno que tienes contigo mismo. Tomar el hábito de hablarte con buenas palabras, y eso es muy importante, creo yo. El tema del diálogo interno es primordial, me parece, ¿no? Porque tiene que ver con, así como, por ejemplo, una de las maneras que yo recuerdo es, por ejemplo, encontrar una persona cercana tuya que sea muy allegada, sea un amigo o una pareja, alguien. ¿Cómo le hablas a esa persona cuando esa persona se siente desbordada por alguna situación? Uno intenta calmarlo, contenerlo, acompañarlo. Bueno, desde esa misma forma tratarse a uno mismo cuando está en un proceso de crisis, ¿no? Esto, ¿no? De que a veces somos tan oidores y escuchamos y contenemos desde nuestro lugar al otro y somos tan empáticos o misericordiosos de alguna manera, pero con nosotros es imposible. Claro. Y tiene que ver también con que nosotros somos personas, así como esa persona que tenemos adelante, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, uno de los mandamientos que nos presenta es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que es una de las mejores representaciones, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo amo al otro? Como me amaré yo. Si yo no me amo correctamente, no tengo ese amor propio hacia mí correctamente, es muy difícil que pueda querer a un otro correctamente. Claro, el tema, el diálogo interno está bueno, ¿no? Sí, de alguna forma decir, bueno, me equivoqué, bueno, ¿qué va a hacer, sí, no? Voy a intentarlo de nuevo, ¿no? Todo eso hablando internamente, total, ¿no? Sí, totalmente, decir, internamente, sí, bueno, ¿qué va a hacer? Será otra vez, me va a salir, todo ese tipo del diálogo que nosotros podemos de alguna manera tener, ¿no? Es decir, ten paciencia contigo mismo, sobre todo sé muy flexible, comprensivo, tratar de alguna manera ver este tipo de cosas de lo negativo, ¿no? Pero sí tener esa posibilidad, ¿no? De cambiar ciertos hábitos. Totalmente, ¿no? Es muy importante el tema de los pensamientos principalmente, que fue un poco, viene de la mano con el tema anterior que hemos hablado. Es muy importante no darle tanto valor a los malos pensamientos. Tal cual. Identificar y en lo posible, ¿no? Por eso esto tiene que ver mucho con la introspección, el autoexaminarse y el escucharse. Es difícil, es bastante difícil al principio, pero por eso recomiendan un poco el espacio de la meditación en tu día, por ejemplo. Claro. Tomarte durante el día 10 minutos para de alguna manera poder escucharte y para identificar cuáles son los pensamientos negativos más recurrentes, porque generalmente se repiten los malos pensamientos, que son los que nos generan el estrés y demás. Bueno, la idea desde este lugar, lo que podemos decir, que te vayas a un espejo y digas qué lindo que soy. Totalmente. Realmente qué bien que hago las cosas. Comiences a tirarte cosas buenas, ¿sí? Te pongas un buen perfume, ¿no? Y digas la verdad que realmente comenzar a modificar ciertas cosas, ¿no? Es decir, desde este lugar nosotros te animamos a a saber y a decirte que Dios te ama tal como eres, ¿no? Total. Que el amor de Dios es tan profundo, tan maravilloso, ¿no? Que Él te ama tal como eres, no te discrimina, y de alguna forma desde este lugar queremos decirte que Él te acepta tal como eres. Total. ¿Sí? Y que de alguna forma podemos nosotros modificar esa mirada. ¿Sí? Hay un pasaje de la Biblia que dice que debemos tener un concepto, ¿sí? De alguna manera equilibrado en nosotros mismos. Y creo que a eso apuntamos como cristianos, a tratar de tener ni más alto ni más bajo. Totalmente, correcto. Tenemos saludos, ¿no? Sí, tenemos saludos. Bueno, Debbie Cañete está del otro lado acompañándonos. Saluda a mi hermana. Sí. Cristina Anchava también está del otro lado. Tenemos a Lili, que nos acompaña siempre. Y bueno, después tenemos a la Iglesia Cristianas Buenas Nuevas para tu Vida, nos están acompañando del otro lado. Invitarlos a todos a que puedan acercarse los días sábados a las 19:30 horas. Estamos en Santos Vega 3780. Y bueno, y ahora tenemos en la página de WhatsApp, tenemos el botón, en la página de Facebook, tenemos el botón de WhatsApp. Para cualquier cosa pueden comunicarse directamente con la iglesia. El próximo programa vamos a estar compartiendo el número para que puedan, si quieren hacer alguna consulta, directamente a WhatsApp. Así que... Bueno, gente, nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene. Bueno, bendiciones para todos. Bendiciones. Habla más de mí. Quiero disculparme. Se trata de ti. Si me olvido